Camino! Madre, apártese, por favor. Se ponga como se ponga, voy a salir. Vas a entrar en razón y acatar lo que te digo. No voy a permitir estas impertinencias. Camino, templa. Es mejor que te quedes aquí. ¡Voy a irme de Maite a la cárcel y me da igual que me intenten detener! Has perdido, Loremus. Tú no eres así, hija. Esa bruja te ha hechizado. ¡No era así de ella! Estoy enamorada, madre. Por favor, Camino, no digas enormidades. Estás histérica. Anoche me logró detener. Me encerró en mi cuarto y no me dejó salir, pero hoy no lo va a conseguir. Te equivocas. No voy a permitir que te pongas en peligro. Camilo, ¿tú no te das cuenta de la suerte que has tenido? Nadie te relaciona con la detenida. Piénsalo bien. Puedes acabar en la cárcel como ella. Me da igual. Definitivamente has perdido el poco seso que tienes, Camino, por favor. ¿Cómo puedes decir esto? Al menos así estaría junto a ella. ¿Qué quieres? ¿Echar a perder tu vida entera? Cualquier cosa es mejor que seguir viviendo bajo este mismo techo. Con usted, que es una delatora. Una persona vacía y sin corazón. No sabes qué daño me hacen tus palabras, hija. Camilo, no puedes hablarle así a nuestra madre. Ella no se merece tanto desprecio. ¡Pues que me deje marchar! ¡Que me deje estar junto a la persona que amo! ¿Pero tú cómo puedes ser tan egoísta? ¡Yo solo quiero ser feliz, Emilio! ¿Qué tiene de malo eso? ¿Tú no te das cuenta de lo que pasaría si se conociese la relación pecaminosa que tienes con Maite, verdad? Eso es solo asunto mío. No, te equivocas. Eso es asunto de todos. Si eso pasase, sería la ruina de nuestra familia. Un escándalo que supondría la quiebra de este negocio. Y tendríamos que cambiarnos de ciudad para huir de este escándalo. ¿Y yo no merezco ser feliz? ¿Y nosotros qué, Camino? ¿Nosotros qué? Camino, piénsalo bien, hija. Tu hermano está enamorado de Cinta. ¿Quieres que todo esto también arruine su relación? Piénsalo. Si vas a ver a esa mujer, podemos perderlo todo. Es que, ¿qué pasa? ¿No te importamos nada? Ojalá. Pero sí me importa. Ese es el problema. Y no lo entendéis. Eso es vuestra vida o la mía. Mirando y viendo a mi pequeño Moncho, que por cierto se va a llamar así, Moncho. ¿Y qué van a hacer con la mantequería? Pues fíjese que no lo he pensado muy bien. Pero como contamos con la ayuda de García, pues no será difícil sacar adelante. Ay, por cierto, ¿alguien sabe cómo sigue la mulata después del baile? ¿Qué ha ocurrido? ¿No lo sabes? Se desmayó en medio de la iglesia, en la boda de Felipe. ¿Y qué me dicen ustedes de la detención de la pintora? Vamos, la cosa tiene miga, ¿eh? He oído que la han detenido por seducción a jovencita. Pero bueno, que tampoco es nada raro, ¿eh? Que yo he visto muchas bailarinas que entre bambalinas eran demasiado cariñosas entre ellas. Ahora, meter a una jovencita en un asunto tan delicado y tan turbio, eso pasa de castaño oscuro. Sí, sin duda, es un escándalo. Felicia, su hija recibía clases de Maite. ¿No notó nada extraño en su comportamiento? No, nada extraño. Y Liberto y yo tampoco. Nada raro, porque el que ella fuera nuestra inquilina, pues no significa nada. Pues yo he visto a su hija muy apagadilla. No es para menos. Con la ilusión que tenía ella con la pintura. Figúrense, sentía mucha admiración por Maite como pintora. Por eso le ha afectado tanto la detención. Pobrecilla. Y a eso también se le suma que ha tenido un disgustillo con su pretendiente, ¿no? Ay,
¿Ha peleado con ese muchacho tan fino? Qué lástima. ¿No? Nada menos que el método Marqués. Nada grave, un desencuentro entre enamorados. Precisamente en este momento estamos intentando arreglar el malentendido. Ahora entiendo que estés las dos tan tensas. Mira, esperemos que todo pase pronto y se arregle lo de ese muchacho. Gracias. Y ahora, si me disculpan, voy dentro. Tengo cosas que hacer. ¡Liberto! ¡Liberto! ¡Ay, Liberto! No te puedes figurar el mal rato que acabo de pasar en el restaurante ahora que todo el mundo sabe de las desviaciones de Maite. Pues sosígate un poco, ¿eh? Que nosotros ni pinchamos ni cortamos en ese asunto. No puedo. ¿Qué van a pensar de nosotros cuando eso se descubra? ¿Se creen que siempre lo hemos sabido? Oh, No tienen por qué creer eso. ay, me va a dar un torozón como crean que nos parecía bien. ¡O peor! ¿Y si creen que éramos cómplices? ¡O peor! ¿Te das cuenta que podemos terminar en la cárcel? Rosina, por Dios, no digas barbaridades. Nosotros también hemos sido víctimas de esa mujer. Ay, sí. Es verdad. Maite también nos engañó a nosotros con sus malas artes. Eso es. Los dos tenemos la conciencia tranquila. Así que lo mejor que puedes hacer es dejarlo pasar. Sí, sí, es posible. Ay, pero es indiscutible que nos ha arruinado el negocio, Liberto. A ver, ¿quién en su sano juicio va a comprar un solo cuadro de una mujer de moral tan dudosa? A ver. Ya he cerrado la galería. Inmediatamente retirarán sus cuadros. Sí, pero eso no me consuela. El mal ya está hecho, Liberto. Y la culpa es tuya, por haber acogido a esa perdida. Oye, ¿cómo que la culpa es mía? Es muy injusto eso que estás diciendo, Rosina. Hombre, digo yo. Maite es la sobrina del marido de mi tía. ¿Qué querías que hiciera? Además, ¿quién iba a sospechar que escondía un secreto tan terrible como ese? Sí, perdona, pero deberías haber tenido más mundo, no sé, haber intuido algo así. Pues tú tampoco te has dado ninguna cuenta, ¿eh? Y para colmo de males, esta mañana he recibido carta de tu tía, que vuelve a Cacias con Armando. ¿Cómo les vamos a explicar lo sucedido? Otra vez, que no tenemos nada que explicar a nadie, Rosina, ni culpa de lo ocurrido, ¿estamos? ¡Claro que tenemos culpa, y mucha! Le alquilamos el estudio, le presentamos a Camilo, le vendemos sus cuadros, vamos, que se lo pusimos como se las ponía a Fernando VII. ¡Ay! Bueno, me voy al cuarto a descansar, que nadie me moleste, ya veremos cuándo salgo de ahí. Si es que algún día salgo. Pues ¿saben una cosa? Ya me he enterado yo de por qué han detenido a doña Maite. Me la ha contado una criada amiga mía que vio cómo los guripas se la llevaban. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ha sido? Porque sedujo a una chica. ¿Cómo? ¡Ay, qué horror! Una mujer lía con otra. Pues menuda aberración. Pero que tampoco es para tanto, que cada uno lo que hace en su alcoba es cosa suya. En eso se pasa usted de moderno, observando. Esas relaciones son un pecado más grande que la copa de un pino. Ya. A mí la verdad que también me choca. Me parece raro que un par de mujeres puedan hacer ciertas cosas. Coño. Para mí que para hacer eso o hay que estar muy enfermo o muy mal de la azotea. O que esas personas se quieran sin más. Eso está muy mal, Servando, y no me va a hacer cambiar de opinión por mucho que se empeñe. Es una lástima. Ahora todo el mundo suelta peste sobre doña Maite, pero cuando yo faené limpiando el estudio, nunca pasó nada. Es más, siempre me trató la mar de bien. Toma, como que muy buena persona. Menuda joyita. Entre cuadro y cuadro se dedicaba a pervertir, señorita. Oh. Desde luego, observando que no tiene usted ni una miaja de juicio. Y tú, dale gracias al cielo que no te hiciera nada. Oh, no, menudo compromiso. A mí nadie me toca de que mi difunto Martincico las espichó. Y de eso hacen ya muchos años. Entonces, ten mucho cuidado con lo que dices. No vaya a pensar la gente que tú también estabas en el ajo. No, Dios no lo quiera. Bueno, y basta ya de cháchara, que hemos quedado en vernos con la Agustina. Así que, arreando. Con Dios. Dios. En este país hay cosas que nunca entenderán. Entiendo. Sí, lo sé, pero escúcheme, no tengo mucho tiempo. Quiero que me mantenga al tanto de cómo evoluciona el asunto, ¿de acuerdo? Ah, y no se le ocurra llamar a este número. Tengo que dejarle. ¿Qué quieres?
Usted es la única persona que puede ayudarme. Camino, por favor, te pido discreción. Rosina está en casa. He estado en comisaría y no me han dejado ver a Maite. ¿Pero cómo has podido cometer semejante insensatez, Camino, por el amor de Dios? ¿Qué quieres, que todo el mundo sepa lo vuestro? Sé que no puede aprobar mi relación con Maite y no le culpo por lo que haya hecho en este asunto, pero por favor le ruego su auxilio. No sé qué pretende de mí. Apelo a la nobleza de su corazón. Y sé que no puede comprender mis sentimientos hacia otra mujer, pero sé que sabe lo que significa el amor. Y necesito verla, saber que está bien. Es un error, Camino. Hazme caso. Hasta ahora nadie sabe quién es la amante de Maite. Créame que no pretendo hacer daño a nadie, ni quiero crear un escándalo. Solo quiero sostener su mano en la mía por un instante. Y usted me puede ayudar a mediar en este asunto. No sé por qué. Fue su casero y su marchante. Y si usted pidiera verla, no le pondrían obstáculo. Vaya a visitarla y yo la acompaño, por favor. Camino, yo no te voy a dejar en la estacada. ¿De acuerdo? De hecho, acabo de hablar con un abogado con el que he contactado para que la defienda. Pero esto que me pides es demasiado. Le agradezco de todo corazón lo que ha hecho, pero por favor, ayúdeme a encontrarme con ella. Si no lo hago, siento que me muero. Por favor, ayúdeme.